y vamos a hablar de una situación de la que ya habíamos advertido aquí en este espacio cuando contamos que habían vecinos de Jesús María que estaban sumamente preocupados con una serie de obras que en ese momento solo teníamos la percepción de los vecinos, a su parecer se encontraban estancadas desde hace mucho tiempo y que estaban afectando el campo de Marte. El campo de Marte considerado uno no solo de los más importantes, sino de los pocos pulmones que tenía la ciudad de Lima en cuanto a espacios públicos y áreas verdes que son tan importantes para la sostenibilidad, para el medio ambiente, para la calidad de aire y respiratoria de los ciudadanos, pero no solamente eso, sino para que los vecinos pudiesen tener espacios de ocio, de entretenimiento, de recreación y por supuesto también para la fauna que solía vivir en esto, que como usted está viendo en estas imágenes, ahora solamente son escombros y restos de lo que solía haber en el campo de Marte. La situación es mucho más complicada porque un informe de Ojo Público ha revelado una serie de deficiencias en la obra que originalmente había sido aprobada por la Municipalidad de Lima y luego por la Municipalidad de Jesús María para la remodelación, para la reestructuración de el campo de Marte. Se había iniciado una obra que había prometido mejorar el uso de los espacios públicos de uno de los lugares más emblemáticos de la capital, con un presupuesto original de 26 millones de soles, que ahora se ha duplicado y ni siquiera está terminado. Ojo Público ha encontrado además una falla gravísima que se concentra en una serie de carencias en el expediente técnico, tantas veces que hemos hablado de la importancia de los expedientes técnicos como columnas vertebrales de cualquier tipo de obra que se vaya a implementar en el municipio, en la ciudad, en donde sea, y que no habría sido correctamente elaborado, del que se encontraron muchas deficiencias en el camino. Tenemos conectado con nosotros a Paul Tuesta, quien es periodista de Ojo Público, quien ha elaborado este informe. Paul, gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Muchas gracias, Manuela. Buenas tardes a ti y buenas tardes a toda tu audiencia. Bien, Paul, yo he explicado un poco a grandes rasgos la situación, pero quisiera que tú nos cuentes un poco la problemática que atraviesa en este momento el campo de Marte, que no solo, según reportan los vecinos, sino lo que puede verificar cualquier persona que pase por la zona, está completamente destruido y con una serie de obras paralizadas que para esta fecha, 11 de agosto del 2026, ya tendrían que haber finalizado según los contratos que a los que supuestamente se había comprometido la Municipalidad de Lima. Hay varios actores en esta historia. Cuéntanos un poco qué es lo que ustedes han encontrado. Sí, para empezar, pues este proyecto tenía una línea de tiempo bastante clara, ¿no? Eran 180 días en los cuales se iba a hacer, digamos, una obra de remodelación en el campo de Marte, que iba a Ujú, mejorar en principio ya lo que existía, ¿no? Y que iba a ser un cerco perimétrico nuevo y que iba a mejorar en cuanto a las veredas, inclusive las áreas verdes estaban contempladas para ser mejoradas. Lo que ha ujú. sucedido es que este proyecto se paralizó en mayo, hace ya más de 2 meses se paralizó y desde entonces pues no ha habido mayor avance en culminar esta obra. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Nosotros simplemente hemos seguido la pista de lo que ya decían, como bien has explicado, los vecinos, ¿no? Habían un grupo de vecinos que ya observaban algunas cuestiones dentro del expediente técnico, como por ejemplo que no tenía un presupuesto adecuado para el cuidado de los árboles. Esto también lo advirtió la Contraloría iniciando junio más o menos en un informe, y lo que nosotros hemos podido encontrar, y es el corazón, digamos, del informe que has muy bien presentado, es que el propio Invermet, que es el encargado, el Fondo Metropolitano de Inversiones de Lima, que es el Ujú, encargado en este caso de ejecutar la obra, también fue el encargado de aprobar finalmente el expediente que hizo un particular, ¿no? Un ingeniero civil.
¿Y qué pasa con esta aprobación? Pasaron el filtro de 7 especialistas, los cuales dieron un visto bueno positivo. Es decir, dijeron, sí, este expediente está bien, se puede realizar. Luego fue nuevamente firmado por el gerente de proyectos de Invermed y un año después, más o menos a terminar junio, cuando ya la obra estaba paralizada, es el propio Invermed quien a través de un informe y a través de un oficio pidiendo dinero para ejecutar lo que queda de esta obra, reconoce pues que este expediente ha tenido fallas, ¿no? En ese informe se pueden reconocer 14 fallas. Entonces, Wow. eso es lo que ha sucedido. Ujú. Un informe que además, según lo que ustedes relatan en este reportaje de Ojo Público en el que la cronología está muy clara, a solo un mes de iniciadas las obras empezó a mostrar estos problemas y a pedir prestaciones adicionales por 281.000 soles para corregir deficiencias del expediente, lo que a su vez trajo problemas y retrasos en el desarrollo de la obra. La pregunta es entonces, ¿cómo se elabora un expediente técnico que pasa por el visto bueno de 7 personas especializadas y que a solo un mes entonces se empiezan a encontrar problemas que requieren mayor presupuesto del que ya estaba aprobado? ¿Qué era lo que faltaba en ese expediente técnico? Tengo entendido que uno de los principales problemas era el que has mencionado, los árboles que son el corazón del campo de Marte, uno de los pocos espacios verdes que tenemos en Lima y que no había considerado ni reubicación ni presupuesto para esto. Sí, lo que pasa es que este expediente técnico, al ser la guía del proyecto, como lo son en otras obras también, comenzó a reportar, como bien dices, algunas fallas, en este caso señaladas por el contratista. Nosotros hemos Ujú. podido conversar con el contratista y aunque hemos pedido la versión del propio Invermet en repetidas ocasiones, ellos no han querido dar una explicación, pero el contratista señala pues que uno de los principales problemas para el avance de esta obra fue que las, digamos, observaciones que ellos iban encontrando en este documento no permitían de alguna forma sostener un avance que haga cumplir con el calendario que estaba establecido. Claro, Y correcto. esto, ujú, Eso es en marzo del 2026 que se aprueban los adicionales y en sí, abril del 2026, según se señala en el informe, el avance debía estar al 95% de la obra. Sin claro. embargo, solo llegaba al 38%. ¿Cómo explica el consorcio estos retrasos? Claro, sí, bueno, el consorcio lo que hace es decir que el expediente técnico pues acumuló muchas observaciones que eran respondidas a destiempo por el propio Invermet. Es lo que nos ha dicho, bueno, el encargado de la principal empresa ejecutora de este Ujú. proyecto. Y al final, pues esto termina ya en una paralización total de la obra con la resolución del contrato justamente en mayo. Y lo que dice Invermet en esa resolución es que se debe efectivamente a eso que señalas, ¿no? El poco avance comparado con el que ya debía tener esta obra, que debía estar prácticamente terminada en ese momento, ¿no? Y Pero de bueno, lo que yo, entiendo es sí, que se señalan mutuamente, es decir, el consorcio señala a Invermed por el tema de haber ujú. aprobado un expediente técnico con deficiencias, pero Invermed señala al consorcio, es decir, nadie quiere asumir responsabilidad. Eso, mira, es algo que se va a determinar porque hay posiciones contrapuestas. La resolución de Invermet señala pues que se debe a una causal por el poco avance que tiene. El contratista señala por otra parte de que esto se ha debido principalmente a deficiencias en el expediente técnico y lo que nos Ujú. ha podido decir al menos el contratista a nosotros es que va a llevar este proceso a un arbitraje, ¿no? Que está en proceso de llevarlo a esa instancia para, entiendo yo, dilucidar qué es lo que pasó realmente ahí y si es que va a haber en el futuro, pues, una controversia que termine favoreciendo o a Invermet o al consorcio cuando esto ya sea
de alguna forma definido, ¿no? En las instancias superiores. Este arbitraje podría costarle entonces aún más dinero del excedente que ya ha generado la obra a la Municipalidad de Lima. Esto de alguna forma va a ser algo que sobrepasa ya lo que se ha venido dando con este proyecto. Es un proceso que puede tardar años y que exige de alguna manera gastos, sí, en representación, por ejemplo, de el propio consorcio, en representación del propio Invermed, que claro, va a ser como una extensión de lo que ya pasó con esta obra, que va a generar pues algunos costes, ¿no? Sí. Correcto. Paul, originalmente se había aprobado un presupuesto de 26 millones que actualmente ya se ha invertido el doble y un poco más, 46,5 millones. También para que la ciudadanía entienda por qué esto nos afecta, más allá de la gravedad de la afectación a los espacios públicos y al medio ambiente. Es porque también es dinero que pertenece a las arcas de la municipalidad, del dinero de los contribuyentes, para poder extender un poco por qué o cómo hacerle sentir a la audiencia que esto también nos afecta. Bueno, sí, como señales, no es tanto el doble, pero sí son más de 20 millones que van a ser, digamos, de lo que se presupuestó inicialmente en 2024 cuando fue declarado viable, lo que se va a necesitar para culminar esta obra, ¿no? Ok. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que cuando un proyecto se declara, digamos, viable para su ejecución, siempre hay un costo estimado, ¿no? Este puede tener variaciones en cuanto a los adicionales de obra, que muchas veces suelen suceder, claro, por cuestiones en el expediente técnico o por cuestiones no previstas en el expediente técnico. Esto pasa habitualmente en algunas obras, pero cuando ya se rescinde el contrato, como es en este caso, el costo tiende a elevarse. Y esto lo que explican los especialistas es porque el nuevo contratista va a Ujú, entrar a evaluar lo que ya existe, va, en este caso, por ejemplo, el campo de Marte, va a tener que hacerse un nuevo expediente técnico para el saldo de la obra, va a tener ujú. que contratarse nueva supervisión y va a tener que contratarse, lógicamente, un nuevo ejecutor de obra. Y esto por el riesgo que asumen, dicen los especialistas, los nuevos consorcios, al encontrarse una obra con determinados problemas, tiende a elevar el costo. Y en este Ok. caso, bueno, vamos a ver esa elevación del 2024 al 2026 como de 20 millones, como 3, ¿no? Lo que ha hecho el Invermet es pedirle eh, al, a la Municipalidad de Lima 13 millones de soles. ¿Y esto Ujú, por qué? Porque esto se calcula más o menos así, ¿no? La obra empezó costando 26 millones, cuando se aprueba el expediente y los adicionales suben más o menos a 30, y ya se habían invertido 15 millones ahí, y se necesitaba un excedente más de 13 millones más o menos, más los costes de el cierre de obra y otros temas ya más burocráticos, ya ujú. llega a 46 millones, ¿no? Entonces, Ok. claro, como tú dices, esto es importante porque al final se trata de una obra pública emblemática, al final se trata de más gasto público, al final, tristemente, al menos desde mi punto de vista, se trata de árboles, como señalan los Sí, vecinos, claro. que tienen 40, 50 años de crecimiento que han sido afectados, ¿no? Y eso ya no lo podemos ponderar en dinero, ¿no? Eso ya es, digamos, un daño que se calcula de otras maneras, inclusive podría decir que es incalculable ya, ¿no? Incalculable, porque eran árboles que tenían años de antigüedad y que de alguna manera proveen de aire puro, no solo a los vecinos de Jesús María, sino a toda nuestra ciudad y que han sido arrancados sin ser considerados en el expediente. Paul, te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, para cerrar entonces, quien quiera leer el informe completo puede encontrarlo en Ojo Público en la versión web. Sí, 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 sí. En ojo-public.com se puede encontrar el informe completo, pueden ver las fotografías, pueden entrar también a las redes sociales donde se ha estado difundiendo materiales más gráficos sobre esta historia, ¿no? Y muchas gracias también por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre este tema. A ti, Paul, muchísimas gracias por el gran trabajo y al todo el equipo de Ojo Público. Y mientras tanto, señores, señoras,
El campo de Marte absolutamente abandonado. Una obra que supuestamente se vendió a los vecinos como una mejora de lo que ya existía y que por lo que usted mismo puede ver, si usted no cree, puede ir a verificar con sus propios ojos, ha dejado a lo que solía ser un pequeño pulmón de la ciudad con por lo menos 60 árboles menos, con una grave afectación a la fauna que vivía en ese lugar. Ya muchas de las ardillas no están en la zona, lo han reportado vecinos, y además espacios públicos completamente destruidos y si no clausurados, sin acceso a la ciudadanía, mientras que va a haber todo un proceso legal con respecto a la reanudación de estas obras. Los principales afectados vuelven a ser, como siempre, los ciudadanos.